Cuando finalmente un ser humano se convierte en un fiel de Caixa y decide iniciar su camino en las arenas de las 64 casillas, lo que ocurre es que se va a encontrar con tres tips iniciales, los cuales son la ocupación del centro por parte de peones en la apertura, llámese jugadas E4 o D4 para ir empezando. Segundo tip, desarrollar las piezas menores, que son los alfiles y los caballos. Y el tercer tip es hacer el enroque corto a efectos de mejorar la seguridad del rey. A veces se presentan ciertas variaciones, a veces no ocupamos del todo el centro, a veces dejamos alguna piecita sin desarrollar, a veces no nos enrocamos o nos enrocamos largo, pero lo que vamos a ver en este video tiene mucho que ver con el primer punto de esos tres tips principales, porque vemos que después de E4, la jugada natural siguiendo esos conceptos sería E5, pero al jugar la defensa Nimzowitsch, que es caballo C6, el blanco va a jugar D4. Y ahora, cuando nosotros jugamos E5, el blanco, como hemos visto en otros videos, tiene la posibilidad de jugar D5, por ejemplo, la posibilidad de defender el peón o de jugar caballo F3, pasando en la denominada apertura escocesa. Sin embargo, lo que vamos a estudiar hoy es la jugada D por E5, contra la cual las negras, para no quedarse con un peón de menos, simplemente tendrían que jugar caballo por E5. Y esto es un poquito lo que vamos a ir viendo hoy. ¿Qué pasa cuando tenemos un caballo en el centro en vez de un peón? ¿Qué pasa con la estabilidad de ese caballo? ¿Se puede atacar o no? Bien, quédese en su silla y vamos allá. Ahora sí que sí, tengan todos muy buenas noches, fieles de las arenas de las 64 casillas, y vamos a ir desmenuzando un poquito las ideas, las variantes de esta opción de las blancas de la captura en E5. E4, caballo C6, D4, E5, en este momento, como veíamos, D por E5, un jugador más intrépido podrá querer jugar D6, sacrificar un peón, es posible, no lo recomiendo, a título personal no lo recomiendo, caballo por E5 es lo más normal, y acá hay tres opciones para las blancas. La primera de ellas, caballo F3, posiblemente la más simple también para el negro, por lo que veremos a continuación. Otra alternativa es jugar F4, intentando expulsar al caballo de E5, o más que intentando, expulsándolo, porque se va a tener que ir de esa casilla, ya veremos por qué a G6. Y una última alternativa que es caballo C3, muy interesante, posiblemente la mejor de las tres, intentando jugar F4 después en otras condiciones. ¿Por qué hay que hacer caballo C3 antes de F4? Ya lo vamos a ver. Primero, antes que nada, vamos a pasar con la primera variante, que es caballo F3. Posiblemente la más simple para el negro conseguir el equilibrio, ¿sí? Después de todo, es muy ambicioso intentar buscar aperturas con negras en las que obtengamos ventaja. En principio, si el blanco está jugando más o menos bien, con negras nunca vamos a obtener ventaja. Así que posiciones equilibradas para jugar con negras está bien, en tanto y en cuanto sepamos las ideas. Vamos a ver que acá lo que hay que hacer es cambiar el caballo, y en este momento el negro va a tener dos posibilidades. Una que he jugado muchísimo a lo largo de la vida es dama F6. En este caso, dos opciones: o me cambias la dama, contra lo cual el centro del blanco ya no tiene mucha razón de ser. Por ejemplo, si me juegan E5 para defender el peón y avanzarlo y atacar el caballo, bueno, jugaré caballo G4. Y contra F4, por ejemplo, que el blanco se quiera poner ambicioso y decir, miren, soy el hombre que tiene todo el espacio en el centro. Bueno, esto en realidad no es verdad. El blanco en esta posición no tiene ventaja de espacio, ¿sí? No se confundan ventaja de espacio con tener los peones más adelante. ¿Cuál es la diferencia? En muchas posiciones estos peones así pueden representar una amenaza desde el punto de vista que tal vez estamos enrocado corto y el alfil en D3 puede atacar a nuestro enroque, y estos peones avanzados de esta manera van a permitir que la diagonal del alfil esté libre para actuar. Ahora bien, una posición de ataque al rey al enroque corto sin la dama va a ser bastante poco probable que resulte bien. Y por otro lado, vemos que el blanco lo único que ha movido, salvo las piezas que no están, lo único que movió en la posición son esos dos peones de F4 y E5. El resto de las piezas están todas en la casilla inicial. Entonces lo que hay que hacer en esta instancia es atacar al centro. Por ejemplo, D6 ya es una medida bastante buena. Vemos que si él simplemente cambia y yo como de alfil, bueno, la ventaja del negro ahora es evidente.
son dos piezas desarrolladas contra ninguna, el peón en F4 que quedó medio guacho, medio solito, a lo que ya no tiene más su compañero central, el alfil blanco que puede venir para F5 para atacar también este peón, el negro que va a tener disponibilidad de enroques. Entonces, bueno, veamos las variantes de la computadora. H3 puede ser la mejor, de hecho en esta jugada estaba pensando, simplemente nos tendremos que ir de caballo, y vean que siempre para el blanco acá jugar E por D6 está mal, es decir, en este caso ni siquiera te juega alfil por D6 en algunas variantes, ya te juega caballo F5 nomás, la computadora, como vemos, sacrificando otro peón. Lo pueden estudiar por ustedes mismos, no me quiero extender mucho con esto, simplemente decir que en esta variante en particular, cuando los caballos se cambian en F3, recapitulando un poquito, los caballos se cambian en F3, juego dama F6, si el blanco me cambia la dama, no hay manera de que el blanco pueda aprovechar este centro de una manera positiva, ¿sí? No va a haber mayor inconveniente en después desarrollar el alfil y jugar D6, por ejemplo, y es una posición equilibrada. Ahora bien, no tiene por qué gustarte el hecho de cambiar la dama en la jugada 5, que es lo que proponemos hacer cuando jugamos dama F6, ¿sí? El negro, además de dama F6, puede tener otras opciones. Si el blanco no quiere cambiar la dama, en este caso, también puede tener otras opciones. Siempre hay otras opciones, hay muchas opciones, pero para abarcarlas todas necesitaría hacer un video de 178 horas, para lo cual no tengo estado de salud ni voz suficiente. Entonces vamos a limitarnos a decir que dama G3 también se puede hacer. Y en este caso, por ejemplo, una variante que les voy a mostrar, después de alfil C5, mirando un poquito al peón de F2, caballo C3, caballo E7, y ahora sí, algo que me ha pasado varias veces en las partidas, es lo siguiente: el blanco juega alfil G5 y acá puedo comer este peón con jaque, a modo de desviar la dama y que el alfil de G5 también quede colgado. Provisoriamente ganamos un peón con las negras, pero tampoco es determinante, y de hecho en esta posición el blanco lo puede recuperar posiblemente jugando alfil C4 y enroque corto, ¿sí? Con lo cual el peón de F7 también queda atacado, dama G6 es demasiado chiquito, preferiría jugar D6, seguir desarrollando las piezas, porque conservar este peón a cambio de condenar a este alfil durante tanto tiempo me parece mucho. De hecho, vean la barra con dama G6, bueno, sigue más o menos equilibrada. Pensé que el blanco iba a obtener mucha ventaja, tal vez con jugadas como caballo B5, que bueno, es la mejor, pero no obtiene tanta ventaja. Bien, en definitiva, en este momento lo que he hecho cuando me tocó jugar a mí esta posición es D6, que me coman el peón y me voy de rey. El alfil, un poquito de clavencior, y ojo, ojo, que no te meta un alfil de 6 que te come la dama. El negro ya no tiene el peón de más, pero este peón de E4 tampoco es gran cosa, la dinámica del blanco se diluyó, no tiene ataque realmente. Entonces, bien, con esto vamos a concluir la variante de dama F6, diciendo que contra dama F6 o me cambias la dama y te como y no hay espacio, no hay ventaja, no hay nada porque esto es inofensivo, o me jugás dama G3, desarrollo el alfil, y si desarrollas el caballo, bueno, por lo menos en esta posición, como vemos, alfil G5, que sería tal vez la jugada más preocupante, no aparece. Sin aparecer alfil G5, bueno, vamos a recurrir un poquito al Stockfish, a ver por qué dice más 0.57. Le gusta la jugada alfil F4, atacando una vez más a este peón, contra lo cual puedo jugar D6, enroque largo y acá dama G6, intentando cambiar la dama, porque hay que prestarle atención a ese centro. En esta posición es más peligroso que en la posición sin damas, el hecho de que el blanco consiga jugar E5. Dama G6 acá, por ejemplo, el negro objetivamente está luchando por el equilibrio todavía, por ahí esta variante para el blanco un poquito le puede dar al mantener las piezas y tal, pero no es una partida para nada grave. También vemos que contra caballo E7 la jugada alfil F4 no es tan fácil, es decir, también se podría pensar en una jugada de desarrollo como alfil C4, que la ventaja del blanco va a ser menor, siempre me voy a poder enrocar, te enroca, jugaré D6, y cuando llego hasta este punto, más o menos, después de haber hecho D6, vemos que acá hay un truco, que si me cambian la dama, después el alfil me va a quedar defendiendo el caballo. La partida es más o menos estable, ¿sí? Esto es una opción que en realidad tampoco está mal para el blanco. Y la otra alternativa, si no les gustó dama F6 o si no quieren caer en esas variantes, bueno, la otra alternativa simplemente es jugar caballo F6 en este momento. Si me juegan E5, ningún problema, jugaré dama E7, un poquito de clavencior,
¡Ey, pero Manuel, pero el alfil me va a quedar encerrado! No pasa nada, primero resolveme este peón. Vamos por partes, dijo Jack. Es decir, si me jugás dama E2 vas a tener exactamente el mismo problema del alfil taponado. Si me jugás dama E3, entonces voy a tener caballo G4 y los dos peones y las dos piezas van a estar atacadas comiéndome el peón después. Entonces, ¿cómo lo defendes? Si jugás alfil F4 puede venir D6 y aumento la presión en la clavada. Todo esto hace notar que caballo F6 es una jugada perfectamente viable, de todas formas, ya que E5 por ahora no es fuerte, y contra caballo C3, que posiblemente sea lo mejor, bueno, ahora sí, alfil B4, y siempre contra E5 hay dama E7. En estos casos, de vuelta, la estructura va a ser con D6, simplemente, y lo que puede ocurrir es alguna alternativa con alfil G5, contra lo cual, por supuesto, no vamos a regresar, vamos a permitir que, caso que él quiera, doble los peones, porque, aunque nosotros tengamos estos dos peones doblados, obtuvimos algo a cambio. El alfil de negras. Y ahora también voy a querer, en alguna hipótesis, cambiar el caballo de C3 y volverte a doblar los peones. Si el blanco no quiere cambiar los peones y mete un poquito de reino a efectos de decir, bueno, me cambiaste como de rey y mi rey queda ahí en C3 porque no pasa nada, bueno, está bien. Pero vamos a jugar D6, vamos a jugar F5... Si este caballo se pone muy denso, también podemos hacer una jugada como C6 para tener controladas estas casillas. Y ahí estaríamos, ¿sí? Caballo F6, de la misma manera que dama F6, se puede jugar. Bien, con esto hemos visto la variante de caballo F3. Vamos ahora a la variante número 2, que es F4 por parte de las blancas. Vamos a continuar entonces con la variante número 2, después de E4, caballo C6, D4, E5, D por E5, caballo por E5, lo que vimos recién, caballo F3, se cambian los caballos, puedo después desarrollar el caballo por F6 o la dama por F6, después que el blanco captura, está bien. Más o menos obtenemos una posición estable. Ahora, ¿qué pasa si el tipo juega F4 y viene pero como chancho a la batata? No tenemos mejor alternativa que jugar caballo G6 en este caso, y ahora lo que es muy interesante es cómo contra 3 jugadas naturales, que son caballo F3, alfil E3 y alfil C4, contra cualquiera de esas tres jugadas se puede realizar el mismo gambito. Me escuchó bien, usted que es un amante de inmolar peones en nombre de Caixa va a poder hacerlo en este caso. Primero vamos a ver caballo F3 un poquito. ¿Qué pasa si juego D5? Aparentemente este peón puede ser capturado por el peón o por la dama y mucho nos sirve. En realidad vamos a ver que no es tan así. Por ejemplo, si captura con la dama, que es lo que muchos hacen, siguiendo un razonamiento lógico que no tiene por qué estar mal, de decir, bueno, voy a ganar un peón, mejor que no haya damas. 1000 contra 999 es parejo. 2 contra 1, el que está solo está hasta las pelotas. Esto es igual. El blanco muchas veces puede capturar de dama buscando este cambio, pero eso tampoco le va a garantizar una ventaja sólida, ¿sí? Después de caballo F6, caballo C3, alfil B4, un poquito de Clavencior, vemos que este peón de D5 vuelve a estar atacado. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el blanco también decide dar este jaque de vuelta? Como es una posición sin damas, como nuestro rey no corre demasiado peligro, lo mejor es alfil D7, si me quieres cambiar, cámbiame, comeré de rey, y después iremos llevando las torres a las columnas centrales. Esto es una amenaza en alguna hipótesis, ¿sí? Por ejemplo, contra enroque corto, acá la jugada que tengo marcada en la variante, como pueden ver, es torre a E8, que es la jugada que recomienda la computadora, y a pesar de tener un peón de menos, todavía hay mucho dinamismo. Porque vamos a ver que después de torre a E8, alfil D2, rey C8, por ejemplo, este peón de D5 siempre es un tema para el blanco. También va a haber otros temas, por ejemplo, después de alfil por C3 con el peón de F4. Es decir, el peón de menos no es un problema en esta posición. Repito, no es un problema en esta posición. No importa tener un peón de menos por 5, 10, 15 jugadas, si, como vamos a ver a continuación, por ejemplo, puedo dar este jaque y después jugar caballo G4 amenazando dobles y amenazando cosas, ¿no? Es decir, si me jugás alfil E1 voy a tener caballo E3. Entonces, ¿cómo te vas a defender con blancas? No es tan fácil, a pesar del peón de más. Esta sería una hipótesis después de jugar D5 de lo que ocurre si el blanco captura de dama. Puede jugar de muchas maneras diferentes, por ejemplo, después
después de capturar de dama, nosotros sugerimos la jugada caballo C3. Pero en lugar de eso, ¿qué pasaría, por ejemplo, con C4, que defiende el peón de una manera más sólida o más vitalicia, ¿sí? Menos 0,13. Vamos a ver las variantes de apertura, las variantes de Stockfish, que en esta apertura, tanto alfil D6 como alfil C5 o alfil G4, todo se puede hacer, todo más o menos va a dar una compensación. Por ejemplo, alfil C5 le tengo bastante simpatía por los asuntos de esta diagonal, y contra caballo C3 enroque corto, sin apuro, sin enloquecerse, sin jugar G4, sin querer darle mate ahora, no. Primero nos enrocamos tranquilitos del chill y le vamos a querer jugar torre E8 jaque. El rey no va a tener buenas casillas. Si él, por ejemplo, juega alfil E2, después va a terminar en una situación clavada, muy fea por todos lados. También acá caballo G4 no sé si es necesario todavía, por ahí se puede jugar alfil F5 para desarrollar una pieza más. De hecho, a la computadora le gusta más alfil F5 todavía. Y bueno, si el blanco de repente quisiera enrocarse largo, cuando ya conocemos su domicilio, ahora sí, esto es una amenaza genuina, porque caballo F2 te va a querer atacar las dos torres. Bien, estas son algunas opciones entonces, como decíamos, cuando contra D5 la captura es hecha por la dama por parte de las blancas. Ahora, ¿qué pasaría si captura de peón? Más o menos lo mismo. De una manera u otra, el negro va a conseguir obtener contrajuego por el material que tiene. Acá hay variantes interesantes, por ejemplo, después de alfil B5 jaque, hay una que me gusta bastante porque las piezas se simplifican mucho, pero el negro sigue estando bien. Vean esto, alfil D7, dama E2 jaque, dice el blanco. Yo ya que saqué el alfil, doy este jaque para que no me va a porque no me va a quedar más atrapado el alfil en F1. Entonces ahora el negro juega dama E7, cambia la dama con un peón de menos. Y ahora, por ejemplo, alfil por D7, caballo por D7, dama por E7 jaque, y este peón de D5 que parece estar de más y ser muy saludable, vemos que no le permite al blanco tener ventaja. De hecho, en este momento capturar de alfil, como vemos, es superior a capturar de caballo. Capturar de caballo implica una amenaza en una. Cuando nosotros capturamos de caballo, el rival va a defender el peón de alguna manera y este alfil va a quedar, bueno, un poquito condenado. En cambio, si jugamos así, simplemente, y nos enrocamos largo, después jugadas como caballo B6, por ejemplo, intentando presionar nuevamente a este peón, están bien. Si él se enroca, le podemos dar jaque, llevar la torre a la columna, y lo mismo que le vengo diciendo desde que empezó esta segunda variante. No se apure, estimado fiel de Caixa, en recuperar el peón. La máxima, Caixa lo recompensará. Mantenga la fe, mantenga el dinamismo de las piezas, ataque los peones, intente ir buscando algunas Iker casillas, por ejemplo con el caballo para G4 cuando sea posible, o ir viendo cómo puede maniobrar diferentes jugadas. Como vemos, la jugada caballo B6 es algo que el negro hace en todas las variantes del Stockfish, por ejemplo para ver la principal, así, y torre a E1, buscando algún tema de sobrecarga. Vemos que ahora inmediatamente no se podría capturar el peón de D5, ya que después del cambio de torres, bueno, el caballo que va a haber capturado ese peón de D5 quedaría colgado, ¿sí? Entonces hay otras opciones, caballo C4, alfil B4, el negro sigue manteniendo dinamismo y está muy bien. Pero ¿por qué decimos, retrocedamos un poco, por qué decimos que este sacrificio con D5 se puede hacer contra tantas cosas diferentes? Por ejemplo, si juega alfil E3, bueno, es más o menos parecida a la hipótesis. Ahí anoté una variante, caso que el blanco juegue dama por D5 ahora, vemos que podemos cambiar, jugar caballo F6, vamos atacándole este peón. Si juega caballo C3, ahí tenemos alfil B4, uy, el rey no, el alfil B4, enroque largo, enroque corto, caballo G2, alfil G4, después esta torre va a venir por acá. Si me jugás H3 lo cambio sin problemas. Y bueno, acá comer de caballo para la máquina posiblemente esté un poquito mejor, dice. Y caso que capture de alfil, bueno, el negro ya después de esta variante, siempre con un peón de menos, pero ya estaría obteniendo posiblemente alguna ventaja, ¿sí? Torre de 3, caballo por D5, ahí vemos que se podría recuperar el peoncito, bien. Bueno, contra alfil E3 en definitiva es más o menos parecido el concepto de cómo combatir el centro. Tenemos que llevar a cabo ese sacrificio con D5 de todas formas, pero ahora ¿qué pasa con alfil C4? Que parece
una medida justamente puntual contra nuestros intereses de jugar D5. Bueno, bien, vamos a ver las tres capturas, un poquito cada una, nada más, porque no me quiero extender mucho más con esto. E por D5, ahí la jugada alfil C5 contra E por D5 todavía se podría hacer, y básicamente la idea es la misma de siempre, jugar caballo F6 y jugar el enroque corto, para después llevar la torre en la columna abierta, donde el rey del blanco, al tener este peón en F4 y no poder enrocarse corto tan rápido, va a tener problemas. Bien, ¿qué pasaría si me da este jaque? Bueno, en ese caso taparé de caballo por acá, que es un despropósito en algún punto respecto de lo que decimos que queremos hacer, que es jugar el enroque corto y traer la torre, pero a no desesperarse, porque de todas formas con caballo F5 en el futuro el caballo va a obtener una ruta de evolución. No es que dama E2 jaque nos deja todas las piezas entumecidas y engangrenadas y a punto de morir. No, me juego caballo G7, me sigo enrocando y está más o menos equilibrado. Que la computadora te dé más 0.08 en una posición que tenés un peón entero de menos, realmente significa que el contrajuego no es despreciable. Y en este caso también a través de la dinámica podríamos combatir el centro del blanco. Ahora, después de D5, ¿qué pasaría si captura de alfil? Bueno, hay una variante que me gusta, que es así: caballo F6 y me dan jaque, contentos de que después me comerán la dama, pero lo que no saben es que después de este jaque yo también estoy amenazando a la dama. Y ahora, haga lo que haga, el blanco va a tener que tomar una medida para poder ganar una pieza después que yo me coma la dama. ¿Qué quiero decir con esto? Si el blanco juega caballo C3 y yo juego torre por D8, listo, me quedé con una pieza de más, una pieza menor de ventaja y mucha ventaja, ¿sí? 2.6. Ahora, si el blanco juega, por ejemplo, dama D2, es cierto que no voy a tener mejor alternativa que capturar, pero a pesar que ahora tengo dos peones de menos, después de la siguiente jugada va a ser solamente uno, porque o comés de caballo para defender este y te colgás este otro peón de F4, o bien capturás de alfil para mantener el peón de F4 defendido, pero te vas a colgar este otro peón. En ambos casos el negro queda solamente con un peón de menos y la partida se puede jugar. Como vemos, igualdad aproximadamente, entonces hay compensación y todo ese análisis que ya hicimos. Ahora, por último, ¿qué pasaría si contra D5 lo que hace el blanco es capturar de dama? Bueno, en este caso simplemente dama por D5, caso que siga E por D5, son las posiciones que veíamos antes un poquito empeoradas, porque tener el alfil en C4 respecto de tener el caballo en F3 es peor. ¿Qué está haciendo ese alfil en C4 defendiendo este peón en lugar de estar en una casilla más activa o de dar jaque para ser cambiado, ¿no? Bien, entonces la otra alternativa sería la captura de alfil ahora, y después de caballo F6 vemos que el negro consigue buena presión en el centro y tiene amenazas como por ejemplo C6. Si yo te juego C6 y vos te tenés que ir de alfil, bueno, el peón de E4 caerá. Y con esto más o menos vamos terminando la variante del gambito. Por supuesto que después de caballo G6 hay mucho más, ¿sí? Hay otras alternativas que el blanco puede hacer, más variantes con alfil E3, otras opciones que usted puede ir por su propia voluntad, abrir el libro de aperturas y estudiar, porque no puede ser que yo tenga que estar cargando este video con un montón de contenido enciclopédico que está gratis en internet. Entonces vaya usted, mire las variantes si le interesó la faena. Ahora vamos a volver un poquito a lo conceptual, nos relajamos y veamos la última jugada, que es caballo C3. En este caso, el gambito de D5 no se puede hacer, porque después de que captura de dama podría volver a capturar de caballo y ya los toques con caballo F6 no están. F5 antes, dice la computadora que inclusive es mucho más fuerte. Bien, entonces, ¿qué hacer contra caballo C3 si la jugada D5 en este caso no se puede hacer? Bueno, la computadora en este momento recomienda la jugada alfil B4, que a mí del todo no es que me guste, porque contra alfil B4 y dama D4, que te ataca este alfil y este peón, yo juego dama E7. Entiendo que este peón no se puede capturar porque puede haber acá algunos temitas en E4, inclusive a la computadora le gusta caballo F6, toda vez que esta torre está defendida por el caballo de G6. Mucho no me gusta esta variante, en realidad siempre me gusta más poner el alfil por C5, pero en este caso, al haber jugado caballo C3 el blanco, el inconveniente es que la jugada F5 se puede hacer. ¿Por qué?
porque si la hubiera hecho en el momento anterior, F5 ahora, simplemente tendríamos este jaque, nos comemos el central, ¿sí? O por lo menos te doy este jaque, y si no querés que te coma el peón, bueno, tenés que salir a pasear de rey, donde dama por E4 no sería jaque, y ahí, parecido a lo que vimos en el otro video del avance de los peones, caballo F6 en lugar de capturar directamente, está muy bien para intentar caballo por E4 y el negro tiene un ataque ganador. Entonces, caballo C3 primero, si yo juego alfil C5, que es lo que me gusta hacer, el blanco va a tener F4 y ahora este jaque es totalmente malo porque después de G3 no voy a poder capturar el peón de E4. Ahora bien, si contra F5, en vez de dar este jaque, yo juego caballo E5 y contra alfil F4 juego D6, interpreto que esta es una posición que se puede jugar, pero también es cierto que si el blanco nos cambia la dama y se enroca largo, por más que tengamos el par de alfiles, así todo, creo que todavía estaríamos luchando por la igualdad con las negras, ¿no? Porque es una posición cerrada, por ahí nos sirve un poco que este alfil no sea el mejor, pero nuestros alfiles van a demorar bastante en jugar y bueno, el blanco tiene un poquito más de desarrollo y está bien. Se puede jugar, pero está bien, esta posición la he jugado. Y la otra alternativa, como veíamos, es alfil B4, donde por supuesto lo que se hace es reivindicar la posibilidad de jugar dama H4 jaque contra F5 de las blancas, ¿sí? Vemos que ahora que se produjo Clavencior, el peón de E4 va a caer, no hay más alternativa, ¿bien? Entonces, bueno, la idea de alfil B4 justamente es intentar ese jaque en H4, buscar la dinámica por ahí cuando el negro no tiene más la posibilidad de jugar el gambito con D5. Y si el blanco ahora juega caballo F3, de vuelta se puede llegar a parecer mucho a las variantes anteriores. Por ejemplo, si se juega D5 ahora, con alguna diferencia, porque el alfil va a estar en B4, a diferencia de en C5, que es donde estuvo la mayoría de las variantes anteriores. Pero a efectos prácticos, la dinámica muchas veces la vamos a seguir teniendo. Por ejemplo, cambiar, sacar el caballo, nos dan un jaque, este está atacado pero nos están dando jaque, entonces tapamos de alfil, cambiamos, y bueno, tengo el rey en el centro. En este caso el blanco se podría enrocar por ahí un poco más tranquilo, justamente porque no está el alfil, y bueno, ahí estamos en la partida, torre a E8, y lo de siempre, buscar el jaque, buscar por acá, buscar amenazas, buscar alguna variante de avanzar el peón. Vean esto, alfil jaque, el rey se va, pongo el peón en H4 y paso el caballo hasta G3. Si me comes te como y te doy mate. Es decir, imagínense a este peón en H4 y que le doy este jaque y que el rey se va, y con este peón en H4 si pudiera habría figuras de mate, ¿ven? Bueno, se los dejo para que lo investiguen un poco más ustedes. Ahora vamos a este momento y en lugar de F4, la que es la última de las posibilidades de las blancas, desde mi perspectiva tal vez la mejor, es caballo C3. Vamos allá con la última variante. Y por último, la variante con caballo C3. Después de E4, caballo C6, D4, E5, D por E5, caballo por E5, caballo C3. ¿Por qué interpreto que esta puede ser una de las mejores jugadas en este momento, si no la mejor? Bien, ¿cuáles son las alternativas de las negras? Vamos a partir de esa base. Si el negro juega alfil B4, buscando por ejemplo una transposición a la variante que veíamos recién, F4, caballo G6, por transposición, esto en la variante que acabamos de ver ocurría después, en este caso lo hicimos antes y estaría bien si se llega a esta posición, pero hay un defecto y es que en esta posición la jugada dama D4 es muy fuerte porque me ataca el alfil, me ataca el caballo. Si yo quisiera defender las dos piezas con una jugada como por ejemplo dama E7, voy a tener la dama sobrecargada en este momento, la computadora da un poquito de ventaja, alfil F4 es la jugada que propone, incrementando la presión. No es cómodo esto para el negro, así como no se puede tampoco retirar el caballo a C6 que ataca a la dama y defiende el alfil, porque el peón de G7 nos lo comen. Y ya estaría, aunque juguemos dama F6 y querramos desarrollar un poquito las piezas, no pasa nada. De hecho, sospecho que acá puede existir una jugada como alfil H6. Bueno, la segunda.
Bien, volvamos entonces a lo que sí hay que hacer, porque ya vimos lo que no hay que hacer contra caballo C3. En este caso, lo que es correcto es jugar alfil C5, el alfil por donde me gusta a mí, en la diagonal que hace daño, mirando al peoncito más débil, y el blanco, naturalmente, en este caso va a intentar jugar F4 de vuelta, avanzar en el centro, y ahora, si yo juego caballo G6, estaría entrando por transposición en esa variante en la cual si juego F5 no voy a tener este jaque porque este peón está defendido y contra esto simplemente el blanco me defendería el peón de E4 de antemano y ahora tengo las dos piezas atacadas, voy a perder una. No se puede. Entonces entramos en esa otra variante. ¿Cómo lo evitamos? Jugando contra F4 y para mí acá está un poco la clave o la diferencia, caballo C6. En lugar de venir para G6, como ya vimos que el blanco jugó caballo C3 y que contra caballo G6, insisto que si F5 no sirve, dama H4 jaque, entonces caballo C6 en este momento parece ser lo más razonable. Y ahora la partida se sigue desarrollando, por ejemplo, caballo F3, para evitar algún tipo de amenaza que puede haber. Imaginemos que él juega acá directo, que juega alfil C4 directo. Bueno, podría llegar a existir alguna oportunidad del negro en alguna hipótesis de dar este jaque y comer el peón. La barrita se fue un poquito, no le gusta todavía. Vamos a investigar acá que alfil por G1 no es de las principales todavía. Parece muy prematura la posición inclusive para comerse este peón, según la computadora, porque después de G3, cuando capture este peón, alfil E3 me va a dejar la dama totalmente fuera de juego y a cambio de un peón, ahora la dinámica de las blancas es monstruosa. Ese siempre es el parámetro que tenemos que tener. Cuando tenemos un peón de menos, ¿qué hay a cambio? Hay más desarrollo, hay más juego de piezas. ¿Y cómo esto afecta a la dinámica de la partida? ¿Qué es dinámica? Es la multiplicidad de opciones que tenemos a cada jugada, que es mayor, en este caso para el blanco que para el negro, porque tiene más piezas desarrolladas, porque no tiene la dama comprometida, porque está más pronto, más próximo para enrocarse y porque tiene centro. En esta posición, si nosotros vemos esos tres principios básicos de los que hablábamos al principio del video, que son el centro, ocupado por peones, el desarrollo de las piezas menores y el enroque, que está por venir, aunque sea largo, son los conceptos básicos que el blanco, a pesar de haber perdido un peón, los obtuvo a todos. Y el negro, por su parte, no tiene par de alfiles. Vemos que se quedó con los dos caballos para poder comerse ese peón. No tiene control central, no tiene desarrollo prácticamente, excepto su dama que está feo. Entonces, por todo esto parece medio verde comer el peón todavía, aunque hay que mirarlo siempre. Lo que la máquina recomienda contra alfil C4 es jugar caballo F6, ya que la jugada E5 nuevamente no va a ser la más peligrosa, no por dama E7 esta vez, que posiblemente esta jugada pierda contra dama E2 porque este caballo vuelve a estar atacado y no tengo casillas, y si me tengo que ir para G8 este puede venirse para acá también y es un desastre mi partida, sino por un recurso que aparece mucho especialmente en las partidas de peón rey, de E4, E5, cuando el centro del rival avanza. Esto lo van a poder encontrar por ejemplo en el ataque Max Large de la apertura de peón rey. El negro juega D5 de vuelta, basándose un poco o escudándose un poquito en el asunto que el peón se puede sacrificar. De hecho, ahora también, si me comen de caballo, como vemos, la jugada caballo G4 puede generar algún problemita en F2. Y si no me comen de caballo, si por ejemplo me prefieren comer el caballo de F6, bueno, cambiaré, y aunque me cambies la dama, por ejemplo, comeré de rey para después jugar el alfil por acá, tranquilo, y después vendré de torre y ya está. Juego alfil E6, me voy a comer este peón, voy a recuperar el peón que provisoriamente tengo de menos con las negras, y ahora soy yo con negras el que tiene el par de alfiles, un poquito más de dinámica, y de vuelta este peón en F4 cuando queda así solo suele ser sospechoso. Bien, la jugada de 5 es importantísima en este tipo de posiciones, es un recurso muy natural a tener en consideración cuando el blanco juega E5, especialmente toda vez que hay un alfil en C4. Bueno, es algo que vamos a poder hacer ahora o nunca. De hecho, vemos que la computadora dice que si no jugamos D5 ahora, prácticamente estamos perdidos. La segunda jugada que recomienda es B5, buscando problemas, buscando enquilombar un poco la posición, pero contra caballo G8, por ejemplo, ahí vemos que vuelve a aparecer este truco del cual ya hemos hablado en este video, de comer en F7, dar el jaque y recuperar el alfil. Bien, entonces, con un poquito de cuidado,
pero se puede jugar caballo F6 por D5. Bien, siguiente variante. ¿Qué pasaría si acá, en lugar de alfil C4, el blanco juega caballo F3? Bien, de todas formas, jugaré caballo F6. E5 siempre tiene el inconveniente de caballo G4, aunque ahora exista este caballo G4, no habría problemas, porque me voy de alfil y hay debilidades, además de F2, ¿sí? Hay alguna casilla que puede ser útil para mi caballo. Entonces, bien, E5 no la va a hacer el blanco, va a jugar alfil C4 acá directamente, me enroco corto, y contra E5, siempre que el blanco quiera jugar de E5, en este caso tengo que estar muy alerta del recurso de D5. Por ejemplo, ahora nuevamente D5 estaría bien. Si me comes de caballo, juego caballo G4 contra torre 1. Ahora sí pueden empezar a aparecer algunas opciones tácticas relativas a caballo por H2 y dama H4 jaque, que no lo dejarían entonces al negro tan mal parado. Y habiendo visto también esta variante de caballo C3 y recordando que la jugada es alfil C5, hay una posición acá que a veces se da y el blanco cree que está perdido, pero no es así. Y con esto vamos a ir terminando el video. Les voy a mostrar esta última variante cuando el blanco juega caballo F3. A veces puede parecer que caballo G4 y no tenés cómo defender este peón y estás perdido, pero sin embargo cuando vemos la barrita es prácticamente una posición equilibrada. Entonces, ¿por qué? Si me voy a comer el peón. ¿O cuál tenés? Bueno, la gracia de esto es que alfil C4 todavía existe y todavía se puede contar un poco con el recurso o con la amenaza de las blancas de comer en F7 y jugar dama D5. De hecho, contra alfil C4 vemos que la computadora captura no de caballo, que sería bastante triste por ese tema que les decía, alfil por F7 y dama D5, ¿no? Acá la posición está perdida porque te van a... aunque no te coman el alfil con jaque, te pueden maniobrar un poquito, y cuando finalmente me comas la torre, dama E5 para comer acá, caballo D5 era la que veía yo, honestamente dama E5 no la vi hasta que no apareció ahí, pero caballo D5 también gana para comer C7, es muy feo esto. Entonces, contra alfil C4, volvemos a este momento, cuando juega alfil C4, en vez de comer de caballo, que le da la iniciativa al blanco al permitirle comer el peón con jaque, vamos a comer directamente nosotros de alfil. Y cuando él se va de rey, yo también me voy de alfil. Y bueno, es una variante un poquito parecida a una otra idea que las negras juegan contra el Fegatelo, que se llama variante Traxler, que ya les enseñaré otro día. Ahora contra alfil B6, el blanco puede jugar en este caso H3, y a pesar de existir caballo F2, la amenaza del mate no nos permitiría capturar la torre. Y bueno, después de dama E7, el negro va a jugar caballo F6, y más o menos es una partida tensa, un poco complicada. Es cierto que el rey de las blancas tampoco está tan bien, pero nuestro desarrollo no es el ideal, ¿sí?, para jugar esta posición. Bien. Con esto terminamos entonces la última variante, que es la de caballo C3. Vamos a hacer un resumen final de todo y me despido. Conforme a lo que hemos aprendido hoy en las variantes para enfrentar a D por E5, después de caballo por E5 pueden ocurrir tres cosas. Caballo F3, en tal caso cambiaremos los caballos y jugaremos dama F6 si estamos muy asustados para cambiar la dama, o caballo F6 si somos de un espíritu más aguerrido y ahora sabiendo que se puede, porque E5 no es un problema. Esas son las dos opciones, o la dama en F6 o el caballo en F6, ambas están bien. Otra alternativa de las blancas es jugar F4, en este caso el caballo va para G6. Cuando el negro ve que el blanco no tiene todavía el caballo en C3, puede venir a G6, ¿sí? Cuando el blanco juega en este caso caballo F3, alfil E3 o alfil C4, siempre vamos a jugar D5 sin temor. Y por último, cuando vemos que el blanco juega caballo C3, que D5 se ve dificultada, bueno, está la idea de alfil C5, en la cual corremos el riesgo de que el blanco juegue F5, que es la jugada estratégica precisa ahora que no tenemos el jaque, y por eso parece ser un poco mejor jugar alfil B4, ya que contra F5 el alfil en B4 está recuperando un poquito de presión en E4 al clavar el caballo de C3. Bien,
Y por último, cuando el blanco juega caballo C3 en este momento antes de F4, nosotros ya no podemos jugar alfil B4 tan rápido ahora porque viene dama D4, ¿sí? Contra alfil B4 viene dama D4, entonces vamos a jugar el alfil a C5 nomás y contra F4 el caballo ya no regresa a G6 porque este está defendiendo acá, sino que vuelve para C6 y ahí continúa el desarrollo teniendo en cuenta siempre la expectativa de golpear al centro con el gambito de D5. Fieles de las arenas de las 64 casillas, espero que les haya gustado esta producción de hoy. Entiendo que no ha sido un video corto y que pocos van a llegar hasta acá, pero a usted que me está viendo en este momento y que antes reprodujo todo el video, a usted lo felicito y usted es fiel de Kaiser. Nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo para todos. ¡Aqua!